El testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista. El Evangelio de Juan comienza con Jesucristo. O sea, estamos hablando de Juan Bautista. Su Evangelio comienza con Jesucristo. El Verbo en su existencia eterna antes de la creación. Cristo antes de la creación y no después de la creación. Y tampoco Cristo es un ser criado. En términos humanos es un ser criado, pero en términos divinos es eterno. No se sabe su principio, tampoco se sabrá su fin. Juan el Bautista, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y el otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Creo que quedó claro, ¿no? Juan 1:19. Vamos a ver lo que dice. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. La pregunta, ¿tú quién eres? Confesó. Y no negó sin confesó. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era, con las grandes expectativas mesiánicas que habían en Judea. Era importante que Juan el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Juan 1:6 al 8. Pero eso le respondió tan claramente como pudo diciendo, yo no soy el Cristo. Juan 1:20. Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan 1:26 y 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Juan 1:27. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él. Juan 1:30. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal. Juan 1:34. Isaías 41, leamos Isaías 41 al 5, dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble así ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea ensalzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan 1:23 dice así, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto ya es relación a Juan Bautista. Juan 1:23. Isaías 41 al 5 que leemos es la profecía
era la profecía del Juan Bautista y del Hijo de Dios. Juan 1.23, Evangelio de Juan 1.23 se cumple cuando él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie y de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. ¿Cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que el Juan el Bautista o cualquier otra religión? O cualquier persona individual, no necesariamente una organización, una religión o ciertas personas que creen en algo, pero la pregunta es cómo deberíamos los seres humanos de cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista. ¿Cuáles son los paralelismos? Comentario. Había una gran designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debería de adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él había creado, debería de ser sus libros de estudios. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langosta y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían de ser la educación de este hombre. La preocupación por el mundano o la preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter, su inteligencia, su intelectualidad. Él buscaba el favor de Dios y el Espíritu Santo descansaba sobre él y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa. Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera de todas las facultades físicas y mentales que pudiera sostener entre las gentes tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y montañas del desierto que lo había rodeado durante 30 años. Comentario de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1090. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas, Mateo 3:3, Satanás temió por la seguridad de su reino. El carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder de Satanás que había ejercido sobre muchos que había estado bajo su dominio. Había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva, pero había fracasado. No había logrado vencer a Jesús. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar. El deseado de todas las gentes, página 195. El testimonio de Juan había sido positivo, había sido dado con poder en la demostración del Espíritu. Había dado testimonio de lo que sus ojos habían visto, de lo que sus oídos habían oído, de lo que sus manos habían tocado.
De la palabra de vida Jesús dijo, otro es el que da testimonio cerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Los escribas y fariseos habían creído entonces las palabras de Juan, pero el orgullo y la incredulidad obraron en sus corazones según la disposición de Satanás, y se manifestaron la envidia, los celos y el odio franco contra Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy yo. Jesús dijo a sus discípulos, otra vez, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. The Science of Times, párrafo 1893. Perdonen si no podemos desarrollar estos temas de una manera más extensa, porque son temas muy grandes, pero nomás estamos dando una idea, estamos dando como una pista, algo, un pequeño material para ustedes que escuchen, para que ustedes de su parte sigan estudiando y sigan eh, descubriendo más cosas de la palabra de Dios para el beneficio de cada uno de ustedes. Tengan un buen día. Hasta pronto.